Bienvenidos a este canal. Aclarando, este video no es un top. Son 7 historias que te dejarán pensando, sobre todo cuando apagues las luces. Comencemos. El último adiós. Cuando cuidaba a mi primo en el hospital, sabíamos que el cáncer lo estaba consumiendo rápidamente. Después de varios días, los doctores decidieron enviarlo a casa. Ya no había nada más que hacer. La despedida era inminente. Aproximadamente una semana después de su llegada, falleció, y esa noche fui a su casa para velarlo. Estaba exhausta, así que regresé a la mía para descansar. Eran las 12 de la noche cuando, de repente, sentí algo extraño. Me desperté inquieta, y al asomarme por la puerta de mi habitación hacia la sala, lo vi. Mi primo estaba ahí, parado, observándome desde el umbral de la puerta. El miedo me recorrió de pies a cabeza, y sin pensarlo, corrí de vuelta a mi cama, cubriéndome bajo las sábanas. El corazón me latía a 1000 por hora. Con los ojos llenos de lágrimas, decidí voltear de nuevo, y para mi horror, ahí estaba, de pie, al lado de mi cama, mirándome fijamente. No sabía qué hacer, el miedo me paralizaba. Solo pude llorar. Al día siguiente, le conté a mi papá, y él lo compartió con la familia. Decían que tal vez mi primo se había aparecido para despedirse de mí. Incluso una prima sugirió que le preguntara qué quería. Pero yo jamás me atreví. Desde esa noche, nunca más lo volví a ver. El último adiós. Cuando cuidaba a mi primo en el hospital, sabíamos que el cáncer lo estaba consumiendo rápidamente. Después de varios días, los doctores decidieron enviarlo a casa. Ya no había nada más que hacer. La despedida era inminente. Aproximadamente una semana después de su llegada, falleció, y esa noche fui a su casa para velarlo. Estaba exhausta, así que regresé a la mía para descansar. Eran las 12 de la noche cuando, de repente, sentí algo extraño. Me desperté inquieta, y al asomarme por la puerta de mi habitación hacia la sala, lo vi. Mi primo estaba ahí, parado, observándome desde el umbral de la puerta. El miedo me recorrió de pies a cabeza, y sin pensarlo, corrí de vuelta a mi cama, cubriéndome bajo las sábanas. El corazón me latía a 1000 por hora. Con los ojos llenos de lágrimas, decidí voltear de nuevo, y para mi horror, ahí estaba, de pie, al lado de mi cama, mirándome fijamente. No sabía qué hacer, el miedo me paralizaba. Solo pude llorar. Al día siguiente, le conté a mi papá, y él lo compartió con la familia. Decían que tal vez mi primo se había aparecido para despedirse de mí. Incluso una prima sugirió que le preguntara qué quería. Pero yo jamás me atreví. Desde esa noche, nunca más lo volví a ver. La mujer de las manos frías. Cuando era pequeña, entre los 8 y 10 años, solía tener una sensación extraña que me aterraba. Casi todas las noches, sentía que una mano fría me acariciaba desde la frente hasta la barbilla. Aunque no entendía lo que ocurría, el miedo me invadía cada vez que sucedía. Una noche, esa sensación fue más intensa. Entre dormida y despierta, con los ojos entreabiertos, vi algo que jamás olvidaré. Frente a mí, sentada al borde de mi cama, estaba una mujer delgada, vestida de blanco. No podía moverme. El miedo me paralizaba. Quería ver su rostro, pero era imposible. Apenas lograba distinguir su figura. Una vez más, su mano fría recorrió mi cara, deslizándose desde la frente hasta mis ojos. En ese momento, sentí como mi cuerpo se relajaba y caí en un profundo sueño. Desde aquella noche, nunca volvió a suceder, pero la imagen de aquella mujer misteriosa quedó grabada en mi memoria para siempre. El grito en la noche. Allá por el 2004. Los fines de semana nos íbamos a dormir a una escuela donde trabajaba el patrón de mi papá, ya que se habían quedado sin vigilante. Íbamos los 4, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Mi papá, que era albañil,
Salía los sábados alrededor de las 2 de la tarde, pero ese sábado algo fue diferente. No llegó temprano. La noche cayó y mi mamá nos dio de cenar a mi hermana y a mí. Después nos dormimos. En aquellos tiempos, las televisiones pequeñas perdían la señal a medianoche y la pantalla se llenaba de rayas de colores. Mi mamá, preocupada, no se dormía del todo, esperando a mi papá. De pronto, alrededor de las 12, escuchó un grito que la sobresaltó. «Nora, abrime el portón». Reconoció la voz de mi papá y, sin pensarlo, salió corriendo hacia el portón, tan apresurada que se puso las sandalias al revés. Cuando llegó y abrió, no había nadie. El portón estaba completamente desierto. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y en ese momento supo que algo andaba mal. Regresó a la escuela y no pudo volver a dormir, preocupada de que algo le hubiera pasado a mi papá. Al día siguiente, nos enteramos de lo ocurrido. Mi papá, por andar tomando, se había perdido y terminó en un barrio peligroso. Asustado, se subió a un árbol para esconderse y pasar la noche. Desde allí escuchó a los mareros hablando debajo de él, planeando algo. Decían que antes del amanecer debían cumplir con un encargo. Afortunadamente, mi papá logró salir con vida, pero lo que mi mamá escuchó aquella noche sigue siendo un misterio para todos. El ente que no me dejaba dormir. Una noche, estaba limpiando la casa y el tiempo pasó volando. Terminé hasta la madrugada, como a la 1 o 2 de la mañana. Estaba agotada, así que me bañé y me acosté de inmediato. Apenas cerré los ojos. Sucedió algo inexplicable. Frente a mí, como si se hubiera abierto un portal circular, apareció una figura aterradora. Era una mujer sin rostro. Su cabello negro y lacio le caía hasta los hombros. Llevaba una camisa con bolsillos y su piel era completamente gris. Lo más extraño fue lo que hizo después. Se acercó y me aplaudió 2 veces, justo frente a mi cara. Desperté de golpe, asustada, pero al mirar a mi alrededor, no había nadie. Pensé que había sido un sueño. Sin embargo, cuando volví a cerrar los ojos, la mujer apareció de nuevo. Una vez más, aplaudió 2 veces, como si no quisiera que durmiera. Esta vez, mi miedo se transformó en enojo. Le grité que se fuera. A pesar de estar desconcertada, me mantuve despierta un rato más, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, logré volver a dormir, y desde aquella noche nunca más volví a ver a esa mujer. El encuentro en la piscina. Tenía 13 años cuando vivía en un apartamento con mi prima, que tenía la misma edad. Una noche, alrededor de las 9, decidimos salir a pasear por la unidad residencial. Caminábamos cerca de la piscina, donde algunas luces ya estaban apagadas, pero otras aún permanecían encendidas, creando un ambiente un poco sombrío. Íbamos platicando tranquilamente cuando, de repente, vi que mi prima salió corriendo sin decir una palabra. Me quedé confundida, sin entender qué había pasado. Giré la cabeza hacia atrás para ver que la había asustado. Lo primero que noté fue una mano con un guante blanco sobre mi hombro. El pánico me recorrió de inmediato. Miré más allá, y allí estaba, una figura de unos 2,5 metros de altura, completamente vestida de blanco. Me miraba, sonriendo. Aún hoy no sé si esa sonrisa era amable o burlona, pero en ese momento no importaba. El miedo me invadió y salí corriendo detrás de mi prima. Corrimos sin parar hasta nuestro departamento. Mi corazón latía con fuerza, y no me atreví a mirar hacia atrás hasta unos 10 segundos después. Para mi alivio, la figura ya no estaba, pero lo más perturbador es que no fue solo mi imaginación. Cuando llegamos, lo hablamos con nuestra familia, y mi prima confirmó que también había visto a esa figura. A día de hoy, ambas recordamos claramente ese aterrador encuentro. El observador en la puerta. Esto me pasó hace muchos años, cuando era solo un niño. Estaba durmiendo tranquilamente,
Pero algo me despertó en medio de la noche. Al abrir los ojos, mi mirada se dirigió a la puerta de mi habitación, y ahí fue cuando lo vi. En medio del pasillo, parado detrás de la puerta, estaba un hombre alto y extremadamente delgado. No tenía rasgos, ni ojos, ni boca, ni siquiera ropa que pudiera distinguir. Tal vez la oscuridad ayudó a que su figura se viera tan difusa y aterradora. Lo único que hacía era observarme, inmóvil. El silencio en ese momento fue abrumador, como si el tiempo se hubiera detenido. En mi inocencia, le pregunté: «Ma, ¿sos vos?». Él me miraba sin responder, y tras unos segundos, repetí: «Ma, ¿pasó algo?». Fue entonces cuando inclinó la cabeza de una manera extraña, como lo haría un perro cuando no entiende algo. La imagen me causaba tanto miedo como curiosidad. Decidí armarme de valor. Me destapé y, temblando, apoyé un pie en el suelo, dispuesto a acercarme a él. Lo más raro fue su reacción. Al verme dar ese primer paso, se dio media vuelta de repente y salió corriendo hacia la habitación de mi hermano menor. Me quedé congelado, incapaz de moverme por unos segundos. No entendía qué estaba pasando. Cuando finalmente recuperé el valor, avancé unos pasos más. Para mi sorpresa, vi a esa figura salir rápidamente de la habitación de mi hermano y entrar en la de mis padres. El miedo me consumía, pero seguí caminando hasta la habitación de mis padres. Desperté a mi mamá y le pregunté si me había llamado o si me había despertado. Me miró confundida y me dijo que no, que ya era muy tarde, alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Aún hoy me intriga lo que vi. Esa figura tan alta, casi del tamaño de la puerta, delgada, con una cabeza ovalada, y esa postura inquietante de observador pasivo. ¿Quién o qué era? No lo sé, pero esa noche se quedó grabada en mi memoria para siempre. La sombra en las escaleras. Una vez, me quedé en la casa de una amiga de la familia. Esa noche, estaba usando el computador en el primer piso, mientras todos los demás subían a dormir. De repente, empecé a sentirme extraña, como si alguien me estuviera observando. Era una incomodidad difícil de describir, pero cada vez más intensa. Decidí apagar el computador, guardarlo y hacerme la valiente. Apagué todas las luces del primer piso y me dirigí a las escaleras para subir al segundo. Pero justo cuando estaba a mitad de camino, algo en mí me obligó a mirar hacia atrás. Fue entonces cuando lo vi. Entre la penumbra, se distinguía una sombra negra, enorme, casi más grande que la oscuridad misma. Parecía observarme desde el fondo de la sala. El miedo me paralizó por un segundo, pero luego reaccioné y salí corriendo escaleras arriba. Sabía que algo no andaba bien en esa casa. Ya me habían contado que a esa familia le hacían brujería. Se escuchaban ruidos extraños en la madrugada, muebles que parecían moverse solos en el cuarto de arriba, un lugar que pertenecía a alguien fallecido hace mucho tiempo y que ya no se usaba. Esa no fue la primera vez que oí historias de cosas cambiando de lugar por sí solas, pero haber visto esa sombra me confirmó lo que tanto temía. En esa casa, definitivamente pasaban cosas que no podían explicarse.